Buenas tardes a todas las personas presentes. En esta segunda versión de la Feria del Libro de Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Secretaría de Cultura Departamental y el Banco de la República les extiende un cordial saludo de bienvenida a todos ustedes y especialmente a William Ospina, que nos presentará esta tarde la conferencia titulada El placer que no tiene fin. William Ospina nació en Padua, Tolima, en 1954. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santiago de Cali, pero abandonó su carrera para dedicarse a la literatura y el periodismo. Vivió en Europa entre 1979 y 1981 y desde su regreso está radicado en Bogotá. Ha dictado conferencias y realizado lecturas de su obra en distintas capitales del mundo. Es uno de los autores más sólidos de las letras colombianas y uno de los poetas cardinales de nuestro país. Ha escrito reflexiones en torno a la sociedad contemporánea, ensayos sobre temas literarios y meditaciones sobre el destino de Colombia y de América Latina. De él dijo Gabriel García Márquez, es superior a toda la literatura colombiana. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes libros de ensayos: Aurelio Arturo, 1991, Es tarde para el hombre, 1994, Esos extraños prófugos de Occidente, 1994, Los dones y los méritos, en el año 95, Una álgebra embrujada, en el año 96, ¿Dónde está la franja amarilla?, en 1997, Las auroras de sangre, en 1999, La decadencia de los dragones, en el 2002, Los nuevos centros de la esfera, en el 2003, el cual le mereció el premio Casa de las Américas de ensayo, y América Mestiza, en el 2005. Es socio fundador de la revista Número y autor de los siguientes libros de poesía: Hilo de arena, en el año 86, La luna del dragón, en 1992, El país del viento, en 1992, Premio Nacional de Poesía, ¿Con quién habla Virginia?, Caminando hacia el agua, en el año 95, África, en el año 99, Poesía 1974-2004, en el año 2005, y tiene inédito el libro de La prisa de los árboles. Su novela Ursúa, que presentó ayer en la noche en esta segunda feria del libro, fue el libro más vendido en el año 2005 aquí en Colombia. En esos momentos tiene en preparación otras dos novelas tituladas El país de Canela y La serpiente sin ojos. Para la Feria del Libro de Cúcuta también se editó una selección de poemas titulada El amor de los hijos del águila, edición de 50 ejemplares a cargo de las ediciones Pirata de Calidad, que pueden conseguir al final del auditorio, en la parte derecha. Sin más preámbulos, William Ospina y su conferencia El placer que no tiene fin. Muchas gracias a la Feria del Libro y a ustedes por su presencia. Voy a leer un ensayo sobre la lectura que escribí hace algún tiempo y que aparece en mi libro La decadencia de los dragones, al que he llamado El placer que no tiene fin. Hay un relato de Ray Bradbury en el cual, tiempo después de la era industrial y de las grandes guerras tecnológicas, la humanidad sobreviviente ha prohibido el recuerdo del pasado que obró tantas destrucciones sobre la naturaleza y sobre la vida. En el presente de esa historia, lo que antes eran los grandes lagos norteamericanos es ahora un profundo cañón de llanuras polvorientas al que llaman el abismo de Chicago. No existen ya pantallas luminosas ni prodigios tecnológicos, y aunque está prohibido hablar del pasado, hay un niño cuya fascinación es ir a un parque donde un anciano furtivamente le cuenta cómo era el mundo antes de la gran catástrofe, cuando había árboles y pájaros, cuando había supermercados y salas de cine. El anciano evoca como espléndidas cosas perdidas incluso esas cajetillas de cartulina donde venían empacados los haces de cigarrillos, el transparente papel celofán en que las envolvían y esa delgada cinta roja que era preciso retirar para rasgar el celofán y dejar libre el contenido. En esas pequeñas precisiones es posible advertir la principal característica de Bradbury, que es la nostalgia del presente. Él es uno de los pocos norteamericanos del siglo XX
que pudo percibir la fragilidad de su mundo y temer que tantos inventos hijos de la técnica pudieran ser destruidos por la técnica misma y ser alguna vez solo menguantes recuerdos. Pero es también alguien consciente de que la capacidad de soñar de los seres humanos sobrevivirá a todo y también la capacidad de compartir esos sueños. Algo que subyace en la fantasía de Bradbury es la conciencia de que tal vez no hay nada más fascinante para un niño que alguien que sepa contar historias. Lo que no puede nunca la disciplina lo puede fácilmente el lenguaje, mantener a unos niños inmóviles durante largo tiempo. Y hay un misterio en esa inmovilidad de la infancia. Ahora hay aparatos casi mágicos que logran inmovilizar a los niños proyectando frente a ellos toda suerte de espectáculos, pero ese es un milagro menor. Más admirable es la magia de quien es capaz de pronunciar palabras que les permitan a los niños ver lo que no está frente a ellos, que haga relampaguear en sus ojos hechos y criaturas que son apenas un hilo de voz, un relato. Tantos esfuerzos de los grandes laboratorios cinematográficos por construir monstruos, por tejer selvas, por animar dragones, por hacer mover a los héroes en la pantalla, y todo eso lo puede lograr sin más recursos que su voz, un buen narrador. Por supuesto, ahora los niños, muchos niños al menos, tienen la fortuna de que haya enormes laboratorios invirtiendo fortunas en la invención de sus historias fantásticas, de que la televisión y el cine, y más recientemente la industria electrónica, dediquen tantos esfuerzos y talento a la construcción de sus espectáculos luminosos y sonoros. Pero, fiel a Bradbury, yo quisiera hablar ahora de una posibilidad entre tantas, de un remoto futuro, cuando por algún azar pueda no haber en el mundo laboratorios de cine produciendo grandes milagros de animación, ni fábricas de juegos de video, ni poderosas productoras de televisión proyectando la misma historia para millones de personas, sino otra vez niños inmóviles en la oscuridad, escuchando esa voz que nunca se ha apagado y que no se apagará mientras existe el ser humano, esa voz que cuenta bajo las estrellas historias fantásticas de seres invisibles y de magos temibles, de genios prisioneros y de mercaderes astutos, de caballos que vuelan y de dragones que cantan. ¿Por qué insistir en la extraña y cruel fantasía de que esas cosas excelentes puedan desaparecer? Bueno, porque la experiencia y la imaginación del siglo XX nos enseñaron a pensar que no todo sale como se piensa, que a veces es posible que las cosas salgan mal, que la industria no crezca ilimitadamente proveyendo felicidad a todos los seres humanos y que en alguna parte pueda haber alguien, un niño o unos pocos o muchos, que lleguen a necesitar por su aislamiento o por su pobreza o por algún accidente de la civilización un sistema de transmisión de la fantasía menos sofisticado. Pero no es eso. Es que ya hoy la mayor parte de los niños del mundo no tienen acceso a esos bienes fabulosos de la técnica. No ha sido necesaria la muerte de la civilización tecnológica para que incontables seres humanos no puedan participar de ella. Pero aunque todas esas pantallas, esos estudios y esas factorías desaparecieran, o no estén en condiciones de proveer sus magníficas máquinas de sueños a tanta humanidad necesitada de soñar, todavía nos queda el consuelo de que los niños serán siempre perfectamente capaces de ver lo que no está ante ellos, lo que no es más que el hilo de un relato, lo que apenas una voz cálida y amorosa, paciente y protectora les vaya contando. Me gusta imaginar esto por otra razón, porque en la antigüedad no importaban solamente las historias que los niños siempre supieron ver de esa manera mágica, sino que importaba también la atmósfera en que esas historias se oían, la persona que las relataba, el ritmo en que los hechos eran narrados.
El relato con sus correspondientes visiones era también un tipo de relación entre las personas. Contar historias a los niños es una de las más poderosas maneras de expresar el amor que se siente por ellos. Los niños no solo oyen la historia, también sienten que alguien se las está contando, y ese hecho es importante porque uno de los frutos de esa magia fue siempre el amor y la gratitud que los niños sienten por esos seres que les hechizan sus noches, y yo puedo dar fe de que es uno de los afectos más duraderos que existen. Desaparecen las personas, se borra incluso el recuerdo de su rostro, y sin embargo no se apaga nunca el hilo cordial de esa voz que sigue arrullando los sueños, que sigue avivando la imaginación, que sigue despertando en nosotros una inagotable simpatía por lo humano. Esa misma dulzura, esa misma gratitud, la saben despertar los más curiosos objetos que la humanidad ha inventado para compartir y transmitir sus historias, los libros. Siempre recuerdo que Borges, lector agradecido desde la infancia, sentía como amigos personales a los autores que había leído en la biblioteca de su padre, y siempre habló de ellos como de seres con quienes hubiera tratado personalmente, viejos interlocutores. No sé si esa amistad la sepan despertar los pródigos objetos, las pantallas locuaces que ahora hemos fabricado para que cuenten las historias, pero lo dudo. Tal vez ahora se consigue el propósito de dar relatos fabulosos a los niños y a los grandes, pero no de producir en ellos la conciencia de que este es un cálido don que alguien nos entrega. Ese carácter misterioso de los libros es una de las primeras cosas que hay que interrogar, porque a pesar de ser objetos logran transmitir la calidez de las personas, establecen un diálogo, influyen sin abrumar, relatan sin avasallar la conciencia, saben seguir el ritmo que el lector les imponga, saben hablar y saben callar, y guardan sus tumultos tremendos en un silencioso lugar de los estantes hasta el momento en que sea el lector quien los solicite. Pero los libros, por decirlo así, competían desfavorablemente con esa voz cálida y personal que en tiempos antiguos, o sea, en la primera edad de todos los seres humanos, era el rumor mismo de la imaginación. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX Alicia se perdió por los sueños detrás de un conejo que miraba insistentemente su reloj, ya había pronunciado una de las frases más típicas de nuestra época: ¿de qué sirve un libro sin ilustraciones? Lewis Carroll, el autor de aquel relato, fue consciente de que esa misma historia que él les contaba a sus amigas en las tardes de verano de Inglaterra era verbalmente tan intensa que al convertirse en solo palabras escritas perdía un poco de su poder. Parecía necesitar de algo más para cautivar inicialmente la atención de los niños. La tradición es sabia y nunca hubo mejor compañía para las palabras abstractas que invocan continuamente a la imaginación que ese juego de imágenes sugestivas, las ilustraciones, que en lugar de competir con los textos, en lugar de repetir minuciosamente todo lo que estos ofrecen, son una atmósfera mágica añadida a ellos, un fragmento del mundo de los sueños, dando unas pautas iniciales a la imaginación. Es bueno preguntarse si para la conciencia profunda del ser humano tiene alguna importancia sentir de dónde nos llega esa dádiva de fantasías y de historias conmovedoras. Si en la labor inicial de despertar la fantasía, de alimentar la capacidad de soñar, de producir los primeros asombros y los primeros terrores, es importante reconocer la fuente de esas emociones, porque en ninguna actividad humana es bueno que esté ausente la calidez de lo humano. En una época en la que tendemos a estar separados de los demás de tantas maneras distintas, en que la vieja costumbre de la proximidad de los cuerpos parece volverse algo temible, en que parece mucho más fácil establecer comunicación con alguien si se encuentra a mares de distancia que si está junto a nosotros, es importante distinguir entre los objetos que realzan la importancia de quien los usa
y los objetos que subordinan a los seres humanos hasta hacerlos casi indiferentes. Hay objetos que nos comunican con el mundo y objetos que nos aíslan de él. Hay objetos que saben respetar nuestro ritmo y objetos que nos imponen el suyo. Hay objetos que nos hacen desdeñar o rechazar lo que está cerca y en cambio le conceden siempre la prioridad a lo que está lejos. Y algunos de esos objetos amenazan, diría yo, con convertirnos en esquivos animales de sangre fría. Hablaba también de la importancia del ritmo en que nos llegan las historias. No hay ritmo que esté tan cerca de nuestras experiencias profundas y diría yo de toda nuestra vida anímica como el orden corriente del lenguaje. El cine es un arte deslumbrante que cuenta cosas de un modo muy eficaz y muy rápido, pero para ello tiene que limitar su duración en el tiempo. Y son muy pocas las personas que soportan más de una película de hora y media por día, porque su condensación y su velocidad casi exceden nuestra capacidad de asimilarla. Las técnicas de la época juegan en muchos campos distintos al curioso juego de acelerarlo todo, de cortejar la fragmentación, de orillar el vértigo. Si son los lenguajes de la época por algo será, y no me cabe duda del placer que producen. Conozco niños de 10 años que no solo disfrutan viendo The Matrix y la entienden, cosa que requiere, si ello existe, verdadera inteligencia moderna, sino que tienen culto por esa película, la han visto muchas veces y conocen todos sus rincones y sus movimientos como un taxista conoce una ciudad o un músico una sinfonía. Pero puedo advertir que se trata de buenos lectores y que seguramente tienen esa capacidad de percepción y de comprensión porque han sabido recibir previamente la lección del lenguaje y el don de la fantasía de un modo más lento, más eficaz y más cálido. Y si bien quien tiene 10 años también puede deleitarse escuchando la voz que narra las historias, es muy probable que su formación en este sentido ya haya conquistado lo principal y que ya esté cómodamente instalado en esa otra felicidad que es la lectura. Yo diría que la principal diferencia entre el cine y la literatura radica en que el cine es fundamentalmente un arte de la percepción y la lectura un arte de la imaginación. Con ello no digo que ante el arte no tengamos que imaginar, pero evidentemente el lenguaje verbal es mucho más abstracto y es mucho más lo que tenemos que imaginar, mucho más lo que tenemos que inventar leyendo un libro que viendo una película. En ello se cifra también la capacidad de supervivencia de los libros. Recuerdo que hay una suerte de objeción de Friedrich Nietzsche sobre el teatro. El filósofo decía que a él le gustaba más leer a Shakespeare que ver representado a Shakespeare. Porque cuando lo veía estaba obligado a aceptar que esa dama que tenía al frente era Ofelia o Desdémona, que esa mujer vociferante era Lady Macbeth, que ese joven quejoso era Romeo, que ese que estaba viendo era Ariel, un personaje difícil que, como bien dijo Oden, está hecho de música. En cambio, cuando leía, él podía decidir cómo era el rostro de Ofelia, la voz de Romeo, el estilo de Porcia. Es decir, lo que le gustaba de los libros es que no pueden darnos todo, que le hacen mayores exigencias a nuestra imaginación y que por ello nos reclaman ser también creadores, poner en juego nuestra memoria y nuestro propio ritmo personal. El lenguaje verbal es abstracto, nos da palabras pero no imágenes, ni escenarios, ni trajes, ni colores. Creemos en los caballos, pero allí no están los caballos. Creemos en una pareja de enamorados que agonizan, pero allí no están los enamorados. Hay solo viejas palabras que se suceden en viejas páginas. A veces unas cuantas ilustraciones matizan nuestra percepción de los hechos, pero no nos imponen toda la minucia de lo real, todo el torrente de la acción, y sin embargo vivimos tan plenamente la historia que se nos cuenta que a veces hasta nos permitimos reír o llorar por lo que pasa. Claro que es hermoso el teatro, claro que es prodigioso el cine,
pero algo en nuestra imaginación quiere también un mundo de grandes libertades, y tal vez Nietzsche tenía razón al decir que el arte, cuanto más abstracto es, más nos obliga a ser creadores, más pone a prueba nuestras facultades y más nos permite disfrutarlo de un modo personal. Y por fortuna hay en la vida espacio suficiente para el cine, en cuya elaboración participan tantas personas como en la construcción de una catedral, para el teatro, en cuyo montaje se requieren tantos talentos y al que asisten tantas personas, y para la lectura, que es una especie de película interior en la cual, obedeciendo a un guión básico, cada uno de nosotros es el productor y el director, el proveedor del casting y del vestuario, el autor de la escenografía y el manejador de las luces, el creador de la banda sonora y el realizador de los efectos especiales, sin dejar de ser, por supuesto, también el público. ¿Por qué es importante que nos cuenten historias o que nos las lean en nuestra primera época de formación? Conozco numerosas personas que saben leer en el sentido de que saben descifrar un escrito, enlazar las vocales con las consonantes y entender las frases. Esto puede servir para comprender mensajes breves y frases de periódico, pero está muy lejos de lo que se necesita para comprender un relato bien tejido. Para leer bien no basta la técnica, se necesita la emoción, el ritmo y la entonación que permita extraer de lo que se lea toda la intensa realidad, todos los estados anímicos, todo el colorido que el texto pueda ofrecer. Ello solo puede darlo el ejemplo, y se diría que el ejemplo temprano. Me atrevo a afirmar que si alguien es capaz de leer en voz alta un texto, con buena entonación y con buena dosificación de las emociones, será capaz de extraer de él todo el jugo de delicia que contiene, y por supuesto será capaz de compartirlo, de transmitir el placer de la lectura. Leer es vivir lo que se lee. Leer es dejarse conducir por el texto. Leer es casi convertirse por un rato en lo que se está leyendo. Borges decía que quien pronuncia una frase de Shakespeare es literalmente Shakespeare. Pero ello solo puede aprenderse por el contacto cálido que transmita esa claridad y esa emoción. Solo así se logran esos buenos lectores que son capaces de abandonar un texto. Porque pienso que los buenos lectores son los que son capaces de abandonar un texto. Es más, los que no pueden impedirse de dejar de leer cuando el texto se hace ingrato, aburrido o falto de vida. También me atrevo a decir que solo es un buen lector el que lee con interés y con pasión, y que en cambio es un mal lector el que sigue leyendo cosas que no le interesan, que no le resultan necesarias y que no deriva de la lectura el menor placer. La lectura como mortificación hace seres felices, y el principal objetivo de la lectura es la felicidad. Por eso, enseñar verdaderamente a leer es enseñar a disfrutar la lectura. Chesterton dijo que para un niño de 10 años es maravilloso oír que Pepito, al abrir la puerta, encontró un dragón, pero que para un niño de 5 años ya es bastante maravilla que Pepito abra la puerta. Curiosamente, a medida que uno avanza por el camino sin fin de la lectura, va dándose cuenta de que el niño más pequeño tiene razón. Hay un tipo de excelente poesía que nos muestra las cosas más prodigiosas como hechos naturales. Pero la mejor poesía es la que nos muestra las cosas más naturales como hechos prodigiosos. Ese es el secreto de la poesía de Walt Whitman, de Emily Dickinson o de Aurelio Arturo. Lo que pasa es que cada quien tiene su propia manera de desnudar o de revelar ese prodigio. Chesterton nos dice: el árbol del jardín produce manzanas de oro porque bajo sus raíces duerme un dragón. Y ello comporta una historia fantástica, pero también una comprobación elemental. Eso que el poeta nombra con la palabra dragón es el poder fértil e incansable de la tierra que alimenta a los árboles y produce continuamente los frutos. Es algo vivo, indescifrable, benéfico,
que bien merece nuestra admiración, aunque otros lo llamen fecundidad o milagro. En otro momento el poeta nos dice: el agua corre porque está hechizada. Esa extrañeza que quiere resumir con la alusión al hechizo o al embrujo, otro poeta puede revelarnos con solo la sonoridad de las palabras y el ritmo de la descripción. Así, Barba Jacob no nos dice el agua corre porque está hechizada, pero nos transmite ese sentimiento de agradecida extrañeza sin recurrir a argumentos mágicos. El agua de la acequia, alma de linfa pura, no pasa alegre y gárrula cantando su cantar. La acequia se ha borrado bajo la fronda oscura, y el arroyuelo límpido ni riela ni murmura. Señor, no os hace falta su música cordial. En los últimos tiempos me parece advertir que entre nosotros y en relación con la poesía, las personas prefieren oír poemas a leerlos ellas mismas. A mí me gusta repetir poemas ajenos y leer poemas en voz alta, y me llama la atención cuando algunos amigos me dicen que los entienden y los sienten mejor al oírlos que al leerlos mentalmente. No debería sorprenderme, porque uno de los elementos constitutivos de toda literatura y en particular de la poesía es la sonoridad. Un poema, como un relato, es también un hecho sonoro y solo alcanza esa plenitud cuando se pronuncian las palabras que lo constituyen. Este es uno de los campos en que la poesía tiene su analogía con la música, y si bien hasta la música es capaz de abstracción y es concebible como ciertas obras de Bach, como algo escrito no para ningún instrumento particular ni para la voz humana, sino para el entendimiento puro, la mayor parte de la música y de la literatura no parecen tener la intención de renunciar a su contacto con los sentidos, con el mundo físico, de existir para el ojo en su disposición tipográfica y de existir para el oído en su sonoridad. De todos los poetas modernos, tal vez ninguno soñó con una poesía que se cifrara en lo eufónico con tanta intensidad como Edgar Allan Poe. Sus poemas Las campanas y El cuervo son ejercicios de sonoridad extrema que persiguen que el sonido confirme y acreciente todo lo que el tema está proponiendo. Ustedes recordarán el poema El cuervo, que en una traducción que hizo José Antonio Pérez Bonalde en Venezuela, tratando de seguir el ritmo y la musicalidad del poema original de Poe, empezaba diciendo: una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones inclinaba soñoliento la cabeza, de repente a mi puerta oí llamar, como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar. Es, me dije, una visita que llamando está a mi puerta. Eso es todo y nada más. Iba creando un clima bastante sombrío y bastante intrigante, gracias sobre todo a la sonoridad de las palabras. Para él esta estética valía tanto en el verso como en la prosa, y el comienzo de su relato La caída de la casa de Usher quiere encontrar el sonido mismo de la desolación, del abandono y de la pesadumbre que avanza. Algunos de sus discípulos buscaron también esas músicas. Pero se diría que en la vida de cada uno de nosotros está la historia universal, como quería Robert Browning, y como lo quiere este soneto de Jorge Luis Borges. En un día del hombre están los días del tiempo, desde aquel inconcebible día inicial del tiempo en que un terrible Dios prefijó los días y agonías, hasta aquel otro en que el ubicuo río del tiempo terrenal torne a su fuente, que es lo eterno, y se apague en el presente, el futuro, el ayer, lo que ahora es mío. Entre el alba y la noche está la historia universal. Desde mi noche veo a mis pies los caminos del hebreo, Cartago aniquilada, infierno y gloria.
Dame, Señor, coraje y alegría para escalar la cumbre de este día. Y si eso puede decirse de un día, ¿qué no podremos decir de la vida de un ser humano? Que en ella está el asombro mitológico de los pueblos nativos y el rumor de cuentos de hadas de la Edad Media, ambos transmitidos siempre por una cálida voz humana, y también ese hecho típicamente moderno del lector solitario que mira inmóvil las páginas de su libro y ve en su interior todas las cosas que el libro le cuenta. Muchas veces oímos preguntar ¿para qué sirve la lectura? Yo ahora voy a atreverme a decir que la lectura sirve para muchas cosas, pero que sería maravilloso que la lectura, siquiera por momentos, no sirviera para nada. Porque servir para algo supone siempre una finalidad exterior al hecho mismo. Trabajo para subsistir, estudio para superarme, camino para llegar, busco para encontrar. Pero qué bello oír decir de pronto a alguien: busca por el placer de buscar, no por el de encontrar. Qué grato oír, incluso en una canción popular: vivir para vivir, solo vale la pena vivir para vivir. Porque esta época ha empezado a dudar de esa gran disociación entre los medios y los fines que fue el fracaso de nuestra civilización. No nos proponían que hiciéramos el bien por el placer de hacerlo, por la íntima satisfacción de hacerlo, sino para merecer un premio posterior. No nos proponían que esquiváramos el mal, la crueldad, la sordidez, por el gozo de abstenernos de la crueldad, por la belleza intrínseca de no condescender a la infamia, sino por evitar un castigo posterior. Así, las acciones no parecían tener un valor y una utilidad en sí mismas, sino como medios para obtener unos beneficios o evitar, esquivar unas incomodidades futuras. Ahora sabemos que hay que valorar las cosas por sí mismas. Por eso repito, leer puede servir para muchas cosas. Puede darnos información, puede ayudarnos a comprender el mundo, puede ayudarnos en nuestra formación para alcanzar tal o cual propósito, pero en rigor esos son beneficios secundarios de la lectura. Leer es en sí mismo un placer tan grande, un deleite a la vez sensorial e intelectual tan rico, es algo que confiere tal intensidad a nuestro presente, que pone en acción de un modo tan enriquecedor nuestras facultades, que deberíamos considerarlo como un fin en sí mismo, o mejor aún, como un deleite superior a los resultados que se obtengan con él. Es a eso a lo que yo he llamado en el título de este texto el placer que no tiene fin, aliando a la vez dos sentidos de una palabra, que puede no tener un fin exterior a sí mismo y que puede ser evidentemente inagotable. No es necesario asignarle fines exteriores. Los resultados provechosos llegarán por sí mismos, pero deberían estar subordinados al goce de la lectura y a las tensiones estéticas e intelectuales que la lectura ejercita y resuelve. En eso, una vez más, quisiera comparar a la literatura con la música. Quien escucha música para algo, no la escucha plenamente. Solo lo hace quien la escucha por la pasión de hacerlo, porque la disfruta, porque la necesita, porque es parte de su vida escucharla. Además, como tanto se ha dicho, la música destruye el principio de que las cosas existen para un desenlace. Quien oiga música esperando un final se habrá perdido la sustancia de cada instante, porque la música es cada instante. Aprender a oír música es aprender a reconciliarse con el paso del tiempo, amar lo que existe y huye, recibir lo que viene, para lo cual es necesario continuamente despedir lo que pasa. Y claro, con los libros, como con la música, siempre podemos volver a empezar. Yo diría que si bien hay muchos libros que no nos dan su tesoro, que nos dan su tesoro una vez y ya no reclaman de nosotros repetición alguna, los mejores libros son aquellos a los que siempre queremos volver, de los que no podemos decir que ya los conocemos, a los que siempre estamos conociendo. Ese es uno de los grandes misterios del arte, un misterio que el arte comparte con la naturaleza.
Cuando alguien dice, ven, vamos a ver salir la luna llena, uno normalmente no responde, yo ya la vi salir el año pasado. Uno podría verla de nuevo, como por primera vez, y no decimos, yo ya vi el mar, ya vi las estrellas, ya vi una vez el atardecer. Volvemos al mar que siempre recomienza, como decía el poeta. Volvemos a la primera estrella como si fuéramos el primer ser humano que la mira. Volvemos al atardecer, como decía Borges, como si el secreto intacto que arde en él por fin estuviera a punto de ser revelado. Así son el arte y la música y la literatura. Claro que es un goce ese libro que nos recomiendan, que no hemos leído y que empieza a perfilarse como una promesa. Pero tal vez los mejores libros son aquellos que, leídos muchas veces, siguen siendo una promesa para nosotros. Muchas gracias. O una refutación o algo que nos ayude a conversar sobre este tema, por supuesto que podemos hacer. Bueno, sí, maestro, quisiera hacer una apreciación un poquito. Se me está cortando también. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad se habían publicado tantos libros como en esta época. Nunca habían circulado tantos libros como en esta época. Y sin embargo no podemos estar seguros de que ese auge de la edición y de la publicación. Por ejemplo, esta es la primera época en la historia de la humanidad en que un libro circula por millones de ejemplares. Eso no se había visto jamás. Que de un libro se venda 1 millón de ejemplares, como ocurre en los Estados Unidos con un bestseller, es algo inédito en la historia de la humanidad. Que ya en el siglo XIX la cosa debió comenzar por allá en 1812, cuando Byron regresó de su viaje por Europa a Londres y publicó su poema Childe Harold Pilgrimage, un poema que se vendió en un solo libro, en un solo día en Londres se vendieron 10.000 ejemplares y eso no había ocurrido jamás. Pero tal vez eso no se debía tanto a la calidad del poema de Byron, que es muy bueno, sino al hecho de que la aristocracia británica descubrió que uno de los miembros de esa aristocracia era un gran poeta, entonces todos corrieron a comprar el libro y se creó pues una leyenda fabulosa. Pero yo diría que estaba comenzando la historia del bestseller, del cual Inglaterra protagonizó algunos de los capítulos más importantes, sobre todo cuando Dickens publicaba por entrega sus novelas en los periódicos, o cuando Dickens, que es un personaje muy interesante para la literatura y para el arte de crear lectores, no solamente escribía sus novelas, sino que se iba por Inglaterra de pueblo en pueblo haciendo lecturas de sus novelas, y era tan buen lector, tan apasionante lector, que la gente quedaba fascinada. Casi que era un atentado contra las ventas de los libros el hecho de que Dickens fuera a leerlos, porque nadie leyó jamás mejor las novelas de Dickens como él en un escenario, y ponía tanta emoción, tanta fuerza vital, tanto talento y tanta entrega en la lectura de esas novelas, que esos actos eran para él extenuantes. El público quedaba extasiado y maravillado, pero él se extenuaba tanto que al final en una de las lecturas rodó por tierra y murió como consecuencia del esfuerzo extraordinario que había hecho. Ha sido un fenómeno creciente ese de la divulgación de los libros, y ha sido un fenómeno creciente el de formarse eso que ahora se llama muy malamente el
la costumbre de los bestsellers. Bestseller es una palabra, es un término un poco sórdido, ¿no? Es bonito hablar de los libros más leídos, pero no es bonito hablar de los libros más vendidos, ¿no? Porque se pone el énfasis donde no es, ¿no? No se pone el énfasis en la primera página, sino en la caja registradora, y eso no es decoroso, ¿no? En términos literarios. Se venden muchos libros y eso no nos garantiza que se lean, ¿no? Ese es uno de los problemas de la época. Se publican muchos libros y entonces tenemos dos problemas. Uno, que se publican muchos libros, pero no tenemos la garantía de que sean buenos. Y otra cosa es que se venden muchos libros, pero no tenemos la garantía de que se lean. O sea, los grandes progresos que hemos hecho en términos editoriales y en términos de difusión todavía tienen obstáculos en su camino, que son la lectura verdadera y la capacidad verdadera de seleccionar. Otras épocas que no tenían tanta facilidad de editar, seleccionaban mejor los libros. Ahora, pues, es muy fácil publicar libros. Eso hace que la humanidad tenga el deber de preguntarse, de escoger por su cuenta. Casi se diría que en otro tiempo eran los grandes profesores, eran los grandes sabios, eran los grandes críticos los que establecían el canon, y ahora a cada quien le toca escoger entre una babel de títulos posibles y entre una avalancha de ediciones cuáles son los libros que verdaderamente le interesan. Afortunadamente todavía existe la crítica, todavía hay alguien que le dice a uno este libro vale la pena, y todavía hay alguien que le dice a uno ese libro no vale la pena leerlo. Está mal que haya alguien que le diga a uno no vaya a leer ese libro por ningún motivo, porque quién quita que a alguien ese libro que al otro no le gusta